Pues ya estamos de vuelta de nuevo después de estos consejos de publicidad y nos habíamos quedado redactando un listado sobre actividades culturales en las que de Canarias destacaba de manera significativa. La idea de la entrevista era poder luego llenar ese listado de autores que nos indiquen la importancia de esa señal de identidad canaria en cuanto a las manifestaciones culturales. Hay también hechos que rodean esa cultura, como pueden ser los relacionados con los ingenios del azúcar o el propio vino que usted comentaba antes en cuanto al motín de Garachico. Si le parece, señor Crespo, podemos profundizar un poquito, primero en el tema del vino y segundo ya derivamos a los ingenios del azúcar. Hombre, bueno, el azúcar fue el primer ciclo. Ustedes saben que la economía canaria siempre tiene un monocultivo. Seguimos, desgraciadamente, con el monocultivo. Ahora estamos con el del turismo y vamos a ver si logramos, si logramos darle el electroshock para que pueda volver a funcionar. Pero siempre hemos estado con la misma pelea. Tenemos el monocultivo y somos incapaces de diversificar la economía. Pero el vino, por ejemplo, fue introducido a finales del 15, aproximadamente, se supone que fue un portugués, un tal José de Castro, en 1497. ¿no? Todo esto son siempre hipótesis que son discutibles, pero bueno, lo cierto y verdad es que se convirtió en un elemento muy importante y que luego ha pasado a ser una seña de identidad de la canariedad. Por eso hablábamos de que es un proceso en constante transformación. Es decir, ahora nos dicen que nos quitan nuestro vino, nuestra malvasía, o nuestro bidueño, en fin, y nos volvemos locos, ¿no? Porque forma parte también de nuestra identidad. Pero fue un elemento, pues, en este caso, traído desde fuera, ¿no? Y además, bueno, pues fue muy celebrado. Fue celebrado en las obras hasta de Shakespeare, ¿no? En las Alegres Comadres de Windsor, ahí nombra los vinos canarios. Goldoni, el famoso dramaturgo veneciano, ya más adelante, él dice, yo también lo celebra, ¿no? Es curioso, porque el otro día estaba viendo una serie que se llama Poldark, que es una serie inglesa, ¿no? Que tenía era de cuando yo era pequeñito, en el 70 y pico empezó, pero ahora han hecho un remake y salían los vinos canarios, siempre hablaban, ¿no? Del Malvasía, de los vinos canarios. Es curioso cómo se ha mantenido, ¿no? Digamos, esa conciencia de lo que es una parte de nuestra seña de identidad, como podría ser el vino. Los ingenios de azúcar, por 3/4 de lo mismo, ¿no? Formaron parte de los ingenios de azúcar de la primera recepción, digamos, mercantil o industrial de la nueva Canarias inserta ya en los canales comerciales europeos, ¿no? Aquí se instalaron toda una serie de ingenios azucareros, normalmente los regentaban o bien los genoveses, que eran una colonia muy importante, los Riverol, en fin, gente que además pusieron dinero también para el descubrimiento de América. Es decir, Canarias jugó también ese papel, que eso ya podríamos hablar largo y tendido de lo que significó Canarias para después la expansión de la propia hispanidad, la expansión de España en América, ¿no? O sea, algo tremendamente importante desde el punto de vista universal, ¿no? Universal. Pero volviendo un poco al tema del azúcar, bueno, pues aquí esa fue nuestra primera industria y atrajo las primeras manifestaciones culturales importantes. Por ejemplo, vinieron de Flandes, pues, gente que tenía sus factores, aquí se llamaban factores, que eran los delegados, ¿no? Digamos, de las compañías que estaban en Brujas y Amberes, ¿no? Pues de ahí se traía el arte de Flandes, el arte que se hacía en aquellos momentos, pues, gente como los Van Eyck, en fin, aquí no tenemos unos Van Eyck, pero tenemos cuadros de Ambrosius Benson, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Gente de primer nivel, ¿no? Entonces todo este patrimonio también forma parte de la cultura de Canarias, ¿no? Y es algo que tenemos que aprender a reivindicar y es algo que yo creo, y vuelvo a insistir, que no se le está dando o no se le ha dado la importancia requerida, ¿no? No se le ha dado la importancia requerida y realmente es algo que es una seña auténtica de identidad y que no todos, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que son otras comunidades, otras regiones españolas, no pueden presumir de semejante riqueza, ¿no? Tener en Canarias pues, un catálogo de obras flamencas que pueden superar perfectamente, casi llegar a las dos centenas, prácticamente 200 y pico que podrían haber catalogadas, pues no todo el mundo lo puede decir, ¿no? Y tener, por ejemplo, ¿no? Eso hacía vuela pluma, ¿no? Antes nombraba usted a don Bartolomé de Cairasco y Figueroa y lo nombraba como uno de los representantes de
más importantes de la literatura, de la cultura literaria, en este caso canaria, porque sí que reivindica ese sentimiento de canariedad y además es canario, ¿no? Pero en esa misma época, Renacimiento, si no recuerdo mal, sin duda. En esa misma época tenemos también a los hermanos Iriarte. No, los Iriarte son del 18, un poquito más adelante. Vale, entonces pasando, para pasar un poquito también por la obra, hablaron no de la obra completa de Bartolomé Cairasco y Figueroa, pero sí reconocer en este programa que más allá del folclore y lo autóctono hay un señor como Bartolomé de Cairasco, que además ambos compartimos conocimiento con Antonio, uno de los grandes investigadores sobre Bartolomé de Cairasco y Figueroa, que ojalá pronto tengamos la oportunidad de tenerlo aquí hablando con nosotros, porque efectivamente es un gran conocedor de Cairasco. Pero, ¿por qué es tan reivindicativa la obra de Cairasco con respecto a la identidad canaria? Hombre, ya lo he dicho, yo creo que él intenta unar y poner en el pie de igualdad, que no era fácil, realiza incluso un sincretismo dentro de su propia obra entre los dos mundos a los que él pertenecía, propiamente pertenecía, carnalmente pertenecía, ¿no? Entonces, genéticamente que él pertenecía, efectivamente. Entonces, claro, él los pone en pie de igualdad, los pone prácticamente en pie de igualdad, y así es un sincretismo que no era fácil, ¿no? Y aparte de eso, luego Canarias, Bartolomé de Cairasco, según Cioranescu, que no es precisamente un neófito en el conocimiento de la cultura, él lo califica a la tertulia que creó Bartolomé de Cairasco en Las Palmas, en la calle San Francisco, creo que estaba, tenía un huertecito, ¿no? Y ahí se daban cita pues gente como su hermano Serafín, que también escribía, Silvestre de Balboa, que podemos hablar largo y tendido, porque fue el primer poeta cubano después, el primer poeta de Cuba. Entonces, claro, que inaugura toda la tradición literaria prácticamente latinoamericana, hispanoamericana, o sea, es que es una cosa tremenda, ¿no? Había gente como, bueno, ahora no me acuerdo quién más podía estar en la tertulia de Cairasco, pero vamos, lo más granado de la sociedad canaria, y es una de las primeras tertulias renacentistas que hay en España, datadas, ¿no? Es decir, probablemente no haya muchas tertulias renacentistas como la que desarrolló Cairasco en Las Palmas a finales del siglo XVI, en toda España, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay unas recepciones de influencias culturales. Y aunque cronológicamente yo los coloqué mal ahora mismo, en la literatura también destacan los hermanos Iriarte. Los hermanos Iriarte, fabulistas, que nos leían cuando éramos pequeñitos, ¿no? De las fábulas de los hermanos Iriarte, que son famosas y siempre están en los manuales de literatura española, ¿no? Que formaban parte de lo que se llamó la tertulia de Nava, otra tertulia, aparte de el Apolo Délfico, que era la que se llamaba la tertulia de Cairasco. Estaba la tertulia de Nava, pero ya en el siglo XVIII, que sus impulsores eran los Nava y Porlier, ¿no? Los marqueses de Villanueva del Prado, que ahí reunían a gente pues, de lo más granadito que había también en la sociedad lagunera del XVIII, y estaban los Iriarte, ¿no? Y el propio Viera participaba, Viera y Clavijo, ¿no? Y de ahí salió también después la Gaceta de Daute, que fue nuestro primer periódico de las islas. El primer periódico de Canarias es la Gaceta de Daute, que no me acuerdo ahora el año en que se fundó, pero vamos, estaba ahí por segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente, que también es bastante temprano, es una fecha muy temprana desde el punto de vista periodístico, si lo comparamos con el resto de España. El primer periódico en España nace en Madrid, pero 2 décadas, una década y pico antes que la Gaceta de Daute. Es decir, tampoco es que Canarias ha jugado un papel cultural que, sinceramente, insisto, no somos conscientes del valor y del tesoro cultural que tenemos en Canarias. Yo le recomiendo a todos los telespectadores que se vayan un día al Museo Canario, que empiecen a indagar, que se metan simplemente en la obra de Agustín Millares Carlos, lo de la biobibliografía de escritores canarios, y que empiecen a indagar y empiecen a ver lo que hay, lo que se ha escrito, y es inagotable e inabarcable, ¿no? Y de un valor absolutamente excelso, ¿no? Como pueden apreciar nuestros señores y señoras espectadores,
cuando se habla con don David Crespo sobre historia y además sobre su especialidad, la historia moderna de Canarias, se nota ya de entrada la pasión. Se nota la pasión, la información y la formación, requisitos todos indispensables para ser un buen comunicador, como está demostrando nuestro invitado. Ahí, mientras converso con él, me voy dando cuenta de que él va desgranando de manera intencionada la presencia de ciertos personajes, de ciertos autores. Y como no me queda más remedio que escuchar lo que me dice, porque de eso va esta entrevista, han salido en 2 ocasiones, y por tanto no me queda más remedio que preguntarle a usted ahora, sobre don José de Viera y Clavijo, que si a usted le parece conveniente y oportuno, lo enmarcamos dentro de otra de las facetas de la cultura, que en este caso podría ser el pensamiento, si a usted le parece. Sí, sí, el pensamiento, sin duda. Bueno, y el naturalismo. A ver, lo de Viera y Clavijo es un hombre del Renacimiento transportado al siglo XVIII, es decir, porque prácticamente toca todas las facetas, ¿no? de lo que sería la cultura, ¿no? Desde la botánica hasta la historiografía, en fin, es un hombre de una cultura excelsa, ¿no? Y en fin, pues, también está en contacto con las influencias culturales que nos vienen en este caso él viajó por Francia, se dice que estuvo en contacto con Voltaire, sí, probablemente, ¿no? Y luego, pues, él lo desarrolla aquí. También es verdad que, si ciertamente también es así, ya se estaban desarrollando en Canarias las reales sociedades económicas de amigos del país, por ejemplo, que empiezan en 1777 en Canarias, que las trae el obispo Cervera, por ejemplo, nos las trae en este caso el obispo Cervera, que era valenciano, era de Valencia, ¿no? Y las instaura, ¿no? Digamos, de alguna manera, prácticamente todas las islas, ¿no? En Canarias, La Laguna, creo que en La Palma también, y son de 1777. Él se integra en todo ese movimiento, que en este caso es importado del resto de España, porque las primeras reales sociedades económicas de amigos del país, la primera es la de los caballeritos de Azcoitia, se llamaba, que era en Pavel del País Vasco, empezó, ¿no? Pero vamos, que forma parte del reformismo ilustrado, ¿no? Ya un poco más adelante del reformismo ilustrado, que ciertamente Canarias pues también va a tener importancia y va a jugar un papel fundamental en un replanteamiento de la propia estructura económica y social de Canarias. Se hacían muchas propuestas, había propuestas de rotulaciones de campos, en fin, las reales sociedades económicas jugaron un papel muy importante en finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, lo siguen jugando hoy, todavía sigue con nuestro amigo Tomás Van de Valle al frente, que siguen ahí indagando y, en fin, poniendo de relieve cuáles son los desequilibrios y las fortalezas que tiene nuestro archipiélago en estos momentos también, ¿no? Como se hacía desde 1777 que empezaron, ¿no? Tiene otra tarea importante, históricamente hablando, don José de Viera y Clavijo, y es su función de archivero. Es quien organiza un poco pues, lo que va a ser la historia ya archivada cronológicamente de lo que está ocurriendo, ¿o no? Sí, sí, además es un gran recopilador, hace la primera historia general de las Islas Canarias, es de Viera, que, a ver, modestamente, o sea, bueno, lo digo, o sea, es que no se ha superado prácticamente, no se usted modesto, señor. No, yo no. En este caso sería Viera el que debería. Es que no se ha superado. Es de una profundidad y es de una capacidad de análisis, de una profusión de datos que es difícil superarla. De verdad es que es difícil superarla. Todos los historiadores canarios pasa obligatoriamente por Viera y Clavijo, aunque se haya escrito hace prácticamente 300 o 200 y pico años. Tienes que pasar sí o sí por la obra de don José de Viera y Clavijo, porque si no, no te enteras de nada, ¿no? Y es la grandeza, ¿no? de esa trascendencia de lo que hace en una persona pues, convertirse en un clásico, en este caso un clásico tanto de la historiografía como de la literatura, incluso de nuestras islas, ¿no? En cuanto a la ciencia, hay otro personaje que también me llama mucho la atención, canario de pro, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, que es don Agustín de Betancur. Hombre, bueno, también, efectivamente, también miembro de la tertulia, si no me... Ya lo puso usted en apuro. Ya lo puso usted en un apuro, me refiero. ¿Para hablar de don Agustín de Betancur o no? No, sí, lo podemos hablar, pero que no me acuerdo si pertenecía a la tertulia de Nava, creo que sí, creo que estaba en la tertulia de Nava.
bueno, pues un hombre, en fin, Hombre, para ingeniero, ingeniero, sí, arquitecto, claro, ensayista, efectivamente. precursor de la radio incluso, Sí, sí. y de la termodinámica. Y de la termodinámica. Los rusos creo que tienen un satélite, ¿no? Y igual, eso es algo que deberían... no lo he mirado bien, porque pero me parece que hay un satélite, porque él se fue a San Petersburgo a trabajar, fue contratado para trabajar en la corte nada más y nada menos que los zares, ¿no? O sea, no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, y allí desarrolló una labor excepcional en la construcción de San Petersburgo, que estaba precisamente en todo su apogeo constructivo, porque eso, San Petersburgo la empezó Pedro el Grande, que aquello prácticamente no había nada, ¿no? Empezó él a hacer ahí aquella ciudad y mira lo que se convirtió después, ¿no? Una auténtica maravilla. Y Agustín de Bethencourt pues, fue uno de los ingenieros que estaban contratados, ¿no? por los zares, en este caso de Rusia, no solo para San Petersburgo, sino para más cosas, ¿no? Y hay un satélite, parece, algo que descubrieron los rusos y tal, que le han puesto su nombre. O sea, es celebrado en Rusia y, sin embargo, probablemente tú preguntas aquí en la calle, en Telde o en Las Palmas, ¿quién es Agustín de Bethencourt? Y prácticamente no lo conoce nadie. O lo conocen 4 gatos. Y eso es triste. Eso es lo que yo quiero decir en esta entrevista. Es decir, tenemos, y además lo hago extensivo a toda la cultura española. A toda la cultura española. Es decir, España tiene, con Canarias, por supuesto, España tiene una riqueza cultural, además, por supuesto, aderezada ya, por si faltaba algo, con un idioma absolutamente universal. Tiene una riqueza cultural este país que no sabemos valorar ni hemos sido capaces de poner en valor. Es más, la hemos denigrado nosotros mismos, ¿no? Y en este caso meto también, ya, aparte de meter el caso de Canarias, meto el caso del conjunto de la cultura española, que sigue siendo... La maldita leyenda negra. La maldita leyenda negra, entre otras cosas. Pero que somos los primeros nosotros las que nos la creemos. Realmente deberíamos de empezar a plantearnos un poquito, hacer una aproximación más real. No hace falta hacer una leyenda rosa, pero chicos, vamos a poner las cosas en su sitio con lo de la leyenda negra. Por ejemplo, no hace falta inventarte nada. Es que, como estamos viendo, por ejemplo, en esta entrevista tenemos los elementos suficientes como para sentirnos orgullosos de pertenecer a este país, que es España, y a esta tierra, que es Canarias, ¿no? Volviendo precisamente a esta tierra, otro de los ámbitos culturales es el arte. En el arte hemos destacado en muchos factores, desde la arquitectura, la pintura, y a mí se me vienen a la cabeza 2 personajes concretos. José Miguel Luján Pérez, y Néstor Martín Fernández de la Torre. El primero, pues obviamente por ser escultor, pues, el máximo representante canario del barroco. Y el segundo, bueno, escultor e imaginero, efectivamente, y el segundo, por ser el máximo representante europeo del simbolismo y del modernismo en la pintura. Estos son otros 2 de los elementos culturales, en este caso en el ámbito del arte, por lo que sentirnos orgullosos e identificar la identidad canaria. ¿Podría desarrollarnos un poquito por qué estos 2 personajes, habiendo otros muchos, son perfectamente destacables en esa identidad canaria? Hombre, porque en el caso, vamos a empezar en orden cronológico por Luján, ¿no? Pues Luján, bueno, forma parte de lo que es la imaginería, es decir, él se especializó realmente en hacer figuras para lo que era la Semana Santa. La Semana Santa de Las Palmas, por ejemplo, tiene una riqueza también que la desconocemos realmente, pero cuando uno se va a los archivos de la catedral y empiezas a ver todo lo que representaba, no solo la Semana Santa, también la fiesta del Corpus, la capilla de música de la catedral, que traían obras de Tomás Luis de Victoria, por ejemplo. Es decir, le encargaban obras a auténticos, la flor y nata de lo que era en aquel momento la música del Renacimiento en España y en Europa, ¿no? En Europa. Y todo esto se daba aquí. Y luego se hacían pues, funciones en la Plaza de Santa Ana y se representaban comedias como los recibimientos que hablábamos antes de Cairasco, cuando había un obispo. En fin, y la Semana Santa de Las Palmas pues es tremenda, ¿no? Y Luján pues contribuyó
con su obra, en este caso de la imaginería, a engrandecer todavía más y dotar de elementos simbólicos e icónicos a esas fiestas, ¿no? En la tradición española, en este caso, pues de la imaginería, pues yo qué sé, de Gregorio Fernández y de Salsillo y los grandes de la escuela murciana y de la escuela vallisoletana, ¿no? Ahora yo no recuerdo en cuál podríamos, digamos, meter a Luján, pero está en esa onda, ¿no? No sé si a esos niveles, porque realmente, por ejemplo, Gregorio Fernández o Salsillo son excepcionales, pero sí que nos habla también del sincretismo de lo que ha sido la identidad de Canarias, es decir, la Semana Santa, la imaginería de Luján, por poner un ejemplo, ¿no? Forma parte de nuestra cultura. En este caso, pues es un elemento muy español, muy español, ¿no? Que Bueno. quiero aprovechar para y ahora si quieres, pues seguimos quiero hablando. aprovechar para recomendarle a nuestros espectadores que sean creyentes o no, cuando tengan la oportunidad de ver una procesión en Semana Santa y apreciar lo que está contando ahora nuestro invitado David Crespo, apreciar la calidad de la imaginería de José Luján Pérez, hagan el favor de no perdérselo, porque realmente son auténticas obras maestras que salen una vez al año a la calle, a la disposición y al conocimiento de todo el que quiera apreciarlo. Igualmente, es una invitación a conocer el interior de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria, donde las bóvedas también tienen un cierto porcentaje de participación en el diseño hecho por don José Luján Pérez. Sí, sí, una maravilla. Y además que tiene, y luego tiene forma de palmera, es curioso, es una maravilla, es decir, los pilares de la catedral, ¿no? Para hacer, digamos, un guiño a lo que es el entorno donde la catedral de Las Palmas fue levantada, pues tienen unas nervaduras que del Real de Las Palmas. Del Real de Las Palmas, efectivamente, unas nervaduras que realmente representan palmeras, es decir, uno se pone debajo y efectivamente es así, ¿no? O Diego Nicolás Eduardo, por ejemplo, otro que se podría meter. Efectivamente. Que además, hablando de la construcción de la catedral, es una cosa, es un personaje totalmente olvidado. Nadie ha hecho, que yo sepa, nadie ha hecho ya, no digamos una tesis doctoral, pero ni un trabajo de investigación más o menos serio sobre la figura de Diego Nicolás Eduardo. Igual me equivoco, pues yo ya tampoco es que esté todos los días mirando a ver qué se van publicando, pero vamos, es un personaje, el Euclides, creo que le llamaban el Euclides canario, en fin, es un personaje interesantísimo, que conocía las matemáticas, la arquitectura, en fin, un genio, verdaderamente un genio, ¿no? Y que participó también efectivamente en una parte de lo que fue la construcción de la catedral, que empieza desde principios del siglo XVI. Me acuerdo ahora qué año empezó la catedral a construirse como tal, pero vamos, la fábrica de la catedral, como se llamaba, la fábrica de la catedral, pues bueno, eso duró siglos, ¿no? Y todavía está inacabada, todavía ahí está el proyecto de Óscar Tusquets, creo que fue, ¿no? Que no sé si al final lo van a hacer o no sé cómo ha quedado todo eso, pero... En esta conversación, señor Crespo, que se va haciendo interesante por momentos, apasionante incluso, Bueno, porque nos permite descubrir todo eso, que además es nuestro. O sea, no es una cosa que nos estén donando, no, es que es nuestro, no, es que forma por parte, derecho propio. Forma parte de nuestra identidad canaria. No me gustaría dejar, ya que lo hemos nombrado, de comentar, de nombrar a Néstor Miguel Martínez Fernández de la Torre, por lo simbólico, nunca más bien utilizado el término, de su obra como representante del simbolismo y del modernismo en la pintura. Sí, sí, la verdad que yo no soy un especialista en el tema, lo digo con toda claridad, ¿no? Pero ciertamente sí, claro, recepciona todas las corrientes del modernismo europeo. En la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, hay unas maravillosas ejemplos, incluso en la arquitectura, ¿no? del modernismo, y Néstor, además, realiza de nuevo, hace un sincretismo con el Atlántico, ¿no? con nuestro entorno, es decir, también de alguna manera lo canariza, ¿no? lo canariza de alguna manera, ¿no? Y es una obra pues excepcional, cargada de una belleza, de mucho cargada de simbolismo, efectivamente, sí, que hay un simbolismo recomendable también, oculto en la obra de Néstor, que también daría para otro. Recomendable también la visita al museo, desde que se pueda, que no sé si ya está abierto después de esta etapa que hemos vivido de pandemias, y además que han aprovechado en la dirección del propio museo para reformas
y mantenimiento de la institución, pero merece la pena destacar la figura de, a lo mejor, de Néstor como pintor y hemos dicho máximo representante del simbolismo y del modernismo, pero realmente de la familia Martín Fernández de la Torre, porque su hermano Miguel, arquitecto, también dejó una huella extensísima obra en la ciudad de Las Palmas, arquitectónica, también representante del modernismo, y además algo que probablemente esté también tapado, oculto en cuanto a la historia, a la relación de la familia con la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y es que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es poseedora de toda la obra de la familia Martín Fernández de la Torre. De toda la obra de la familia Martín Fernández de la Torre. Con lo cual se hace casi obligatorio, primero que como ciudadanos, porque la ciudad no deja de ser de los ciudadanos, exijamos a quienes administran esa ciudad que la obra de aquellos que legaron el depósito de toda la obra extensísima de toda la familia Martín Fernández de la Torre, la cuiden, la promocionen, faciliten el acceso de la ciudadanía a precisamente poder disfrutar y formarse e informarse de eso que ya les es propio por donación de la familia. Yo, por terminar, señor Crespo, quiero que usted me explique si yo he tomado bien nota de las dos conclusiones con respecto al término que nos llevaba al inicio de esta entrevista, que era de qué hablábamos cuando hablamos de identidad canaria o eso que es lo que es, ¿no? Según entendí, la identidad es un proceso vivo y cambiante, decía usted, que no debemos circunscribir a una etapa de la historia ni a unos hechos concretos. ¿Se mantiene usted en esa definición? Me mantengo. He sido un buen notario en este caso. Efectivamente. Bien. Entonces, y la segunda cosa que he anotado como acontecimiento, bueno, como definición suya interesante, es que encerrarnos exclusivamente en los aspectos folclóricos y autóctonos, voy a utilizar un término que yo creo que viene muy bien, aunque sea duro, nos entumece. Entumece una parte importante de nuestra identidad como sociedad. ¿Se reafirma usted en ambas Sí, me reafirmo completamente, además, efectivamente. Y además lo expreso como un elemento vivo, pero que va en sustratos, es decir, que están interrelacionados. No podemos coger esta franja porque nos interesa y las otras no. Es decir, esta franjita de color X la voy a coger, pero todo esto lo tapo porque no me interesa. No, estos son sustratos y de esos sustratos pues surgen lo que es la identidad en este momento, pero que también está pues cambiante. Ahora mismo, estamos en el año 2020, una gripe en Wuhan, en la provincia de Hubei, creo que es, pues fíjate lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, estamos en un mundo global, pero esa globalidad en Canarias siempre ha existido. En el caso de Canarias todavía más, ¿no? Porque nos insertamos precisamente en los canales de globalización iniciales que podrían hablarse del periodo del finales, en este caso de la Baja Edad Media, ¿no? Porque esto sería ya un debate y meternos en demasiadas Honduras y se nos queda mucha gente en el tintero, por ejemplo, yo qué sé, la Gaceta de Arte en Tenerife, donde se recepciona el surrealismo. Sí, es que viene aquí André Breton, que tenía gente como Domingo Pérez Minic, como Eduardo Westerdahl en Tenerife, por ejemplo, ¿no? O sea, y estamos hablando de vanguardias, pero de vanguardias a nivel europeo, y Canarias estaba en esas vanguardias, ¿no? Entonces, toda esta obra colectiva, porque es una obra colectiva, hay que reivindicarla y hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, evidentemente, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, ¿no? De lo que somos, porque es nuestra historia, pero de una manera... Pero además porque nos proyecta. Porque nos proyecta incluso pero sin fanatismos y sin... incluso universalmente, de ahí que el fanatismo ya no tenga sentido, pero claro, que nos proyecta incluso universalmente. Y ahora, válgame un poco el chascarrillo, universalmente porque hay un satélite por ahí, en el universo, que tiene el nombre de Agustín de Betancourt. Entonces, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, yo quiero, porque
la obligación de todo el que organiza una entrevista es, primero que nada, informarse sobre el entrevistado. Y yo me he enterado de cosas que usted no me ha contado, pero que me he enterado, porque esa es mi tarea. Bueno. Entonces, yo sé que usted tiene proyectos más allá, en defensa precisamente de la cultura y de la historia, que es su especialidad, proyectos que van más allá del ámbito canario, sin excluirlo, sino por todo lo contrario, formamos parte por incluirlo, que espero, que van en el ámbito nacional, que espero, y le quiero sacar aquí ahora mismo el compromiso, que una vez que haya tomado forma ese proyecto que ahora tiene ya casi, ya no en ciernes, sino que ya late, sí, pueda sentarse de nuevo en este espacio para hablar y contarnos de qué va este nuevo proyecto y cuál es la perspectiva, insisto, más allá de lo canario, pero con lo canario como español. Sin duda es que la canariedad es una forma de españolidad. Y la españolidad es una forma de canariedad. Son recíprocas. Entonces, sí, perfectamente. Yo encantado de venir cuando ustedes me inviten, aquí estaré y por supuesto que sí, además muy ilusionado con el tema, porque realmente se necesita mucha pedagogía. Esa es la palabra, pedagogía. Hay que hacer pedagogía en Canarias y en el resto de España sobre lo que somos, sobre lo que hemos sido y sobre lo que podemos ser. Y sobre todo también sobre lo que no somos, y sobre lo que no somos exclusivamente. Exacto, sí, de lo que no somos exclusivamente. Es que esa palabra, los exclusivismos, a mí me chirrían bastante, ¿no? Pues, señoras y señores espectadores, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, esta agradabilísima e interesantísima desde mi punto de vista conversación con don David Crespo, que, como les decía al principio, es licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, diplomado en Teología por la madrileña Universidad de Comillas y además pues se ocupa de otras muchas tareas, es profesor de Historia, director del diario digital Crónica de Canarias y vicepresidente, que creo que al principio dije presidente, vicepresidente de la plataforma cívica Sociedad Civil Canaria, al que le agradezco que se haya sometido a esta batería de preguntas a veces inesperadas y complejas, y complejas, efectivamente, y a todos ustedes pues emplazarles para un nuevo Espacios para Hablar, porque saben que este es un programa donde intentamos indagar desde el otro lado, desde el otro punto de vista de las cosas, porque sabemos con certeza que son las cosas que le interesan a espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.